vamos a meternos en el mensaje. El título de la prédica, lo que el Señor puso en mi corazón, habla acerca de que la obediencia trae ¿qué? Bendición. Qué bueno que todos lo sabemos. Y en la obediencia está la bendición. La obediencia trae bendición a nuestras vidas, pero yo aquí me había notado algo muy importante, que tal vez nosotros, como todos respondieron, en la obediencia está la bendición. Muchos podemos saberlo, muchos podemos comprenderlo, pero a veces, no digo siempre, cuesta ponerlo en práctica. Y la obediencia es muy importante porque si decimos que la obediencia trae bendición, ¿cuántos en esta noche quieren ser bendecidos? Todos, absolutamente todos, estamos sujetos a las autoridades, a diferentes autoridades. Yo compartía que una anécdota con los hermanos y recordaba esta anécdota acerca de la obediencia y acerca de la desobediencia. Y venía a mi mente y a mi recuerdo una situación que yo viví con mi hijo más pequeño, Iván. Es el bebé, pero en realidad ya no es bebé porque tiene 13 años, solo que yo le sigo diciendo bebé, pero es grande. Y él es el más chico de 3, para quienes no lo saben, ¿no? Lo cierto es que un día cuando él tenía 10 años, hace 3 años, teníamos una reunión en el barrio de consorcio que con mi esposo íbamos a ir a esas reuniones que tiene que uno asistir, y mi hijo estaba ese día jugando de una manera ya estaba todo sucio, ya estaba listo para ir a bañarse, así que yo le dije a las 7 de la tarde, Iván, anda a bañarte, deja la bicicleta, porque estaba con su bicicleta, la cara, las piernas, todo. Hacía mucho calor ese día, lo recuerdo, hacía mucho calor. Aún todavía las clases estaban funcionando, había clases al otro día, así que como toda madre ordenada, porque soy pastor, es verdad que soy así, a las 9 de la noche comen, 8:30, entonces ya se van a dormir temprano para que al otro día rindan. Y bueno, tratando de cumplir mi función de madre, le dije, Iván, ¿te vas a bañar? Y cuando yo vuelvo de la reunión vamos a cenar, pero baja un cambio, ya quédate tranquilo. No, yo quiero seguir andando en bicicleta, mamá. Anda a bañarte. Cuando vuelvo te quiero encontrar bañado. Y me fui. Nos fuimos con el pastor. A los 10 minutos, donde la reunión ya había comenzado, había una vecina, yo estaba escuchando lo que estaban hablando, muy concentrada, y veo una vecina que se asoma por el vidrio de donde estábamos y me hacía señas. Hacía todo tipo de señas. Yo la miro y le digo, ¿vos estás llamando a mí? Sí, me dice, vení. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, mira, no te asustes. Ya cuando me dijo, no te asustes, dije, uno de mis hijos fue, no te asustes. Ya las piernas se me aflojaron, me asusté. Me dice, pero Iván se cortó. Y no sabemos dónde se cortó, se cayó con la bicicleta, pero es tanta la sangre que le sale que pobre Pilar, mi segunda hija, le tiraba en el piso, él estaba tirado en el piso, entonces ella le tiraba baldes de agua para tratar de ponerle una curita, para tratar de ponerle algo, pero era tanta la sangre que no le podía encontrar la herida, no sabía dónde se había cortado, no se le podía ver. Había charcos de sangre por todos lados, era como algo exagerado, parecía como que se había cortado la pierna, pero los charcos de sangre era como que se hubiera cortado todo el cuerpo. Eran demasiados charcos adelante. Claro, mi vecina, que vio toda la escena de los chicos en la desesperación, él tirado, mi hija tirándole baldes de agua, me vino a buscar. Lo cierto es que lo agarré, lo cargué en el auto, no llegué a avisarle al pastor porque en ese momento uno actúa por emergencia. Le hablé al doctor que está acá presente, que trabaja ahí en un centro médico cerca, y le dije, mira, ya sé que cierra ya el centro médico, pero Iván se cortó.
y no sé en dónde, yo lo estoy llevando, parecía que era la pierna, así que le hice como un torniquete, no sé, le puse una toalla y lo llevé. Cuando llego el doctor, lo atiende y me dice, mira, sangró tanto porque se cortó cerquita de la arteria femoral, que es una arteria muy complicada. Gracias al Señor, que tiene grandes propósitos con ese niño, que no sé dónde está ahora, lo guardó. Pero el corte fue muy feo y fue en una zona bastante complicada y podría haber sido peor. Así que cuando llegamos, lo cosió, estaba todo blanco como un papel, lo llevé a casa, se pegó una ducha y cuando ya bajó, después de todo el susto, bajó él y bajé yo, las palpitaciones de mi corazón bajaron, ya había pasado todo, le dije lo siguiente. Escúchame, Ivancito, mi amor, mi corazón, mamá te ama tanto, pero yo te había dicho algo, ¿vos te acordás? Y él me dijo, vos sos un chico muy sabio. Me dijo, sí, mamá, desobedecí, no te hice caso y esto me pasó por desobediente. Y yo le dije, sí, es así. Te pasó porque si vos me hubieras hecho caso y te hubieras ido a bañar a las 7 de la tarde, cuando yo te dije, no hubiera pasado nada. Pero sin embargo te quedaste, me desobedeciste y te pasó lo que te pasó. Fue muy consciente, le quedó muy grabada esa lección. ¿Y por qué hago esta analogía? Porque muchas veces como hijos de Dios también desobedecemos la voz del Padre. También desobedecemos lo que el Señor nos está diciendo. Entonces nos vamos para otro lado, tomamos la decisión que queremos, tomamos la decisión como nosotros nos parece que está bien y después tenemos muchas consecuencias negativas, por supuesto, a causa de nuestra desobediencia o de hacer las cosas a nuestra manera, y eso después trae dolor, eso muchas veces después trae heridas y todo tipo de consecuencias que podamos llegar a imaginarnos o que tal vez hayamos vivido ya y hayamos experimentado. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Pero la desobediencia del ser humano viene ya arrastrada desde el Génesis. Porque si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, la historia es muy larga, voy a hacerla bien corta, pero después léanla ustedes en su casa. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ya el Señor, Dios, había dado una instrucción a la mujer y también al hombre. Les había dicho que no lo hagan, pero ¿qué sucedió? Todos conocemos la historia. ¿Obedecieron o no, o desobedecieron? ¿Qué sucedió? Desobedecieron. Y no voy a seguir leyéndolo, después léalo usted en su casa. Pero ahí tenemos cómo comienza a desencadenarse en la desobediencia del hombre y de la mujer todo lo que luego sucede a lo largo de la historia. El Señor Jesús vino a morir por cada uno de nosotros y nos ha dado vida, vida en abundancia. Él tiene gracia sobre sus hijos, pero ¿cuántos aún todavía le dan la espalda a Dios? Y cuando uno va y les habla del Señor, o por ejemplo, le dicen, bueno, o a uno es burlado, o nos toman el pelo, o decimos algo de Dios en cuanto a nuestras creencias y a nuestros valores. Y hoy que está todo tan dado vuelta, tan raro, tan enrarecido, somos burlados o tal vez agredidos muchas veces. Y nos preguntan, y lo primero que nos dicen es, a ver, vos que tenés un Dios tan grande. Esa es la gran pregunta del incrédulo, ¿no?
A ver, vos que tenés un Dios tan grande, ¿por qué hay tanta pobreza? Vos que tenés un Dios tan grande como el que decís, ¿por qué la gente se muere de hambre? ¿Por qué los niños se enferman? ¿Qué pasa en el África? ¿Qué pasa? Y se van a los extremos. Bueno, pasa esto. El hombre desobedeció y todavía el hombre le da la espalda a Dios. Pero grande es el Señor Jesús en su misericordia. Grande fue el Señor en su misericordia que mandó a su Hijo a morir por cada uno de nuestros pecados y a levantarnos cuando estábamos muertos. El problema es que muchos todavía le dan la espalda al Señor y son desobedientes. Y a veces como hijos, aún conociendo al Padre, nosotros también somos desobedientes. El máximo ejemplo de obediencia como cristianos lo podemos ver en nuestro amado Señor Jesús en el Getsemaní, por ejemplo. Y en muchas historias de la Biblia, aún desde su nacimiento, cuando tenía 12 años, siempre escuchando la voz del Padre y obedeciendo y estando donde tenía que estar. Aún sus padres biológicos, reprendiéndole cuando tenía 12 años porque estaba en el templo buscándolo por todos lados. Y él fue obediente aún a sus padres biológicos también. ¡Qué ejemplo de obediencia y qué ejemplo de sumisión! Lucas 22:42 en el Getsemaní, Jesús dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces oramos así nosotros? ¿Usted ora? Yo oro así al Señor diciéndole, Señor, que no sea mi voluntad, que no sea lo que yo quiero, ni tampoco lo que yo deseo. Déjeme decirle que el Señor nunca nos va a dar algo que no nos guste, nunca nos va a los que son solteros a poner una novia que no nos guste, un novio que no nos guste, nunca nos va a dar algo que nos haga daño. Todo va a ser para aprendizaje. A veces parece que lo que el Señor permite nos hace doler, pero es para crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que aprendamos el principio de la obediencia. Ahora, ¿a quiénes los cristianos tenemos que obedecer? Yo me anoté y rápidamente voy a ir con estos dos primeros puntos y luego me voy a detener un poco más en los que vienen. El primero es a las autoridades. Debemos obedecer a las autoridades. ¿Por qué? Porque están impuestas por el Señor Jesús. Dice acá Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 y luego 6 y 7. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pero no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Es decir, y ahora vamos a leer el 6, que el Señor, que Dios no nos llamó a nosotros a escribir en una red social contra una autoridad gobernante o a favor o en contra o lo que fuere, a opinar. ¿Nos llamó a qué más bien? A bendecir, a orar. Hay cosas que en Argentina están mal, es cierto. Hay valores que están totalmente distorsionados.
Pero la iglesia de Jesucristo se tiene que levantar en oración, en ayuno, en ruego, en súplica. Y no, la iglesia tiene que agarrar un iPad o un celular o una computadora, no importa el dispositivo, y escribir. El que ganó es esto, el que se fue es lo otro, el que viene. No, sino más bien bendecir a las autoridades. El versículo 6 dice: por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Verso que sigue. Paguen a cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. ¿Cómo anda la paga de impuestos? ¿Estamos todos al día? Tenemos que pagar los impuestos, amén. Lo dice la palabra de Dios. Tenemos que cumplir con la ley. Prosigo. También tenemos que ser obedientes a los padres. A ver, por allá tengo muchos preas o adolescentes. A los padres. A ver, ¿cuántos adolescentes me dicen amén? Fuerte, sin temor y sin vergüenza. Todos tenemos que ser obedientes a los padres. Esto es un principio también, el Señor aquí nos está hablando y nos deja esta instrucción en Efesios 6:1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y yo compartía que aún siendo grande y ya cristiana y de novia con el pastor, y ya faltaba muy poquito para casarnos, mi papá todavía era un hombre, siempre fue muy conservador, así que esto de llegar tarde y esto de que vengo de la iglesia, mucho, no estaba medio ahí. Así que más de una vez nos ponía los puntos y nos decía: no llegues más a esta hora. Esta hora era las 2 de la mañana. Yo venía de evangelizar y venía de evangelizar de verdad a muchos jóvenes con mi novio, pero mi papá no quería y yo estaba por casarme, yo tenía 22 años, yo podría haber dicho: no me importa, yo voy a hacer lo que quiero. ¿Por qué? Si yo ya me estoy por casar, el año que viene me caso, ¿qué me importa? No le voy a hacer caso, que diga lo que quiera. Sin embargo, dije, bueno, es de testimonio. Mi papá no estaba convertido, es de testimonio que yo llegue a la hora que me está pidiendo. Obediencia, amén. A los pastores también, ¿cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es obedecer a los pastores, primero lo dice la palabra de Dios. No es obedecer a los pastores, el pastor nunca te va a decir: ¿por qué no te pones en el medio de la Hipólito Yrigoyen y dejas que el auto te pase por arriba? No, eso ya obviamente no es de parte de Dios. Pero a veces no queremos escuchar lo que nos están diciendo los pastores. A veces no queremos escuchar ese consejo que viene de parte de Dios. A veces escuchamos y tal vez decimos: ¿quién es para decirme lo que tengo que hacer? ¿Por qué me tiene que decir esto? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y está bien, porque cada uno de nosotros tenemos libertad. ¿Cuántos saben que Dios nos dio libre albedrío? Pero uno está en una congregación, en una casa sana, con pastores sanos, y el consejo siempre va a ser un consejo sano. Amén.
Entonces es importante porque en el consejo de muchos, dice la palabra de Dios, está la sabiduría. El consejo de muchos es el pastor, es la palabra, es la oración del Señor, siento paz o no siento paz. Señor, el pastor me confirmó lo que yo venía orando, es cierto, es así. Y vas a sentir paz en tu corazón, pero cuando querés hacer tu propia voluntad, cuando te cuesta muchas veces aceptar el consejo del padre de la casa, porque la autoridad máxima es el Señor Jesús, pero luego está físicamente el pastor en una casa velando por cada alma y rindiendo cuentas al Señor, porque no es cuestión de tirar cualquier cosa al aire para su vida como si nada pasara, porque el Señor va a pedir cuentas. Es una responsabilidad muy grande la del pastor. No es algo así como lábil, como algo, bueno, soy pastor y digo cualquier cosa. Es muy importante porque ustedes son vidas, son almas que el Señor trae a la casa, de las cuales cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes el pastor rendirá cuentas. Entonces es muy serio. ¿Cómo podría soltar una palabra sin pensar, sin orar, sin pedirle al Señor la dirección? Pero a veces fuimos criados de una manera y venimos con una crianza difícil, dificultosa, donde la identidad ha sido rota, donde nuestro padre terrenal ha sido tirano, golpeador, o vaya a saber todo lo que hemos sufrido en la historia de cada uno de nosotros, que en primer lugar nos cuesta ver al Señor, a Dios como nuestro Padre. Nos cuesta porque Dios nos adopta como hijos, pero a veces a nosotros nos cuesta adoptarlo como padres. Y tanto más después repercute en el pastor el adoptarlo también como un padre espiritual. Y fue nuestra relación tan dificultosa con nuestro padre biológico, o nuestro tutor, o quien haya sido, que pareceríamos que siempre andamos en las riñas y en las peleas, y a mí no me va a decir lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, no voy a escuchar ningún consejo, me enojo, cuelgo el teléfono, bloqueo, bla, 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 bla. Pero yo siempre digo, déjese amar por el Señor y déjese amar por sus pastores. ¿Cuántos dicen amén? Los pastores entonces velan por su vida. Usted es un hijo de la casa. Los pastores estamos para guiar los pasos de los hermanos de Betel en este caso. Y tenemos que como hijos también saber aceptar la corrección. Así como yo corregí a mi hijo. Yo no le pegué, no lo maltraté, no le dije, y si está por acá, no me deja exagerar. Vas a ver, te voy a reventar. ¿Por qué no me hiciste caso? ¡Rebelde! No, le dije, mi amor, con mucho amor. ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué me desobedeciste? Si me hubieras obedecido no te hubiera pasado esto. Y les puedo asegurar que con ese amor él aprendió muy bien la lección que tenía que aprender. Escucha el consejo y acepta la corrección. Siempre con mi esposo en los años recorridos perteneciendo a una congregación, sujetos y en obediencia. A veces la palabra sujeción asusta. Sujeta a mi esposo. ¿Qué tengo que estar atada en una silla? Tengo que decirle, sí querido, como vos digas. A veces asusta la palabra sujeción, pero relájese. Porque la palabra sujeción significa respeto. Respeto a mi autoridad. Por eso
Hay una ley y tenemos que respetar a las autoridades que gobiernan. No podemos salir tirando piedras porque nos van a llevar detenidos, obviamente, ¿no? Hay una ley, respeto a la autoridad, obediencia. Respeto a los padres, porque sean buenos o no tanto, se hayan equivocado o no. El Señor los eligió para que estemos en este mundo. Han sido el vehículo. A los pastores, siempre con mi esposo hemos respetado a nuestro pastor. Muchas veces nos ha dicho cosas de las cuales podríamos habernos enojado. Tomar el camino del enojo. Decir, ¿por qué? Si me dice que no me case, me voy a casar igual. ¿Quién es para decirme que no me case? No voy a tener paciencia, no voy a esperar un año más para casarme, no. Me voy a casar ahora. No, esperen. Cásense cuando tengas el departamento. ¿Pero por qué? Si todos se están casando, nuestros amigos, si algunos los están casando antes, que se pusieron de novios después que nosotros, ¿por qué los estás casando? No, ni cuestión. Jóvenes, sí, ¿cómo no, pastor? Vamos a orar. Y ahí nos fuimos de la mano, los dos, frustrados, por supuesto, porque la verdad era que nos queríamos casar, ¿no es cierto? Pero confiando en el Señor, sabiendo que el consejo venía de parte de Dios, siendo, ¿qué? Obedientes. Marcelo, anda, quédate en el Cristobal hasta las 5 de la mañana. Ya casado, ya con hijos. Podría haber dicho no. ¿Por qué? Que lo haga otro. Yo soy grande ya, no tengo 20 años. Ahí estaba. Estábamos. Porque yo jamás, por servir al Señor con denuedo, con dedicación, con tiempo dedicado a la obra, jamás le reproché. ¿Y por qué venís a esta hora? Y yo estoy sola, y yo tuve que llevar a los chicos al médico, y yo me la tengo que bancar y vos allá en la iglesia. Jamás. Porque eso requiere un crecimiento y una madurez. El Señor no nos va a poner en ningún lugar más alto si no tenemos la madurez suficiente para entender muchas cuestiones que tienen que ver con la obra del Señor, con el amor, con la dedicación, con la obediencia. Andá, subime los chicos del campamento o del picnic al colectivo y ahí, Marcelo, a las 7 de la mañana, yendo. Y vivía lejos de la iglesia, no era que vivía a la vuelta. Con amor y en obediencia. En la última, espera un año para abrir la obra en Tigre. Espera un año. Ahí, en la iglesia, parados, con tantas miradas, ¿no? De, ¿qué les pasó? Que de repente no están predicando. Vieron que todos hablan en las iglesias. Hablan. ¿Qué pasó? Que el pastor Marcelo ya no predica. ¿Está en pecado? ¿La esposa lo engañó? ¿Se pelearon? ¿Se están por divorciar? Nada de eso. Estábamos en plena oración, búsqueda y ayuno y en obediencia al pastor. Pero en la obediencia está la recompensa, y la recompensa es que todos ustedes están sentados aquí en esta noche, y no es por casualidad, es porque aquí hubo corazones obedientes al Señor. Pura obediencia y oración. Y por último, y no menos importante, ser obedientes a Dios. Jeremías
capítulo 7, versículo 23 y 24. Dice, obedézcanme, así yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no me obedecieron, ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, ¿qué pasó? Retrocedieron. Y yo no quiero retroceder. ¿Cuántos quieren avanzar? Amén. Como conclusión ya, para ir terminando esta prédica, solo las personas que aprendieron o que aprendimos a estar bajo obediencia, sabemos hacer uso de la autoridad. Solo aquellos que aprendimos el principio de la obediencia podemos usar para bien la autoridad. Y la autoridad no es el autoritarismo, son dos cosas totalmente diferentes. Muchas veces nos preguntamos o nos decimos, ¿por qué me dicen lo que tengo que hacer? ¿Por qué tengo que ser obediente a esto si no quiero y va contra mi voluntad? Porque es importante que podamos escuchar la voz del Padre. Es importante que si todos queremos recibir las recompensas del cielo, las recompensas del Padre, yo le aseguro, firmo en esta noche un cheque en blanco, que en la obediencia realmente está la bendición. ¿Cómo tiene que ser nuestra obediencia como hijos de Dios? ¿Sabe cómo tiene que ser? Una obediencia ciega. La obediencia ciega no mide, no calcula, no imagina, no piensa, no razona. Es como la fe. La fe no es por vista. La fe no se razona, se cree. Uno la fe la toma. Cuando oramos por milagros, cuando oramos por sanidad. Yo no estoy calculando cuando viene una persona y se lo compartí al pastor. No estoy calculando con mi razonamiento. A ver, Señor, si querés sanarla, si no querés sanarla. A ver, pero no, es verdad, existirá el milagro y si no lo haces, ¿qué hago yo? Porque la verdad que quedo medio mal, porque estoy orando. No, yo lo único que hago es oremos. Y en ese momento yo creo como un niño que el Señor puede sanar esa enfermedad. Yo creo en la obediencia al Señor. Yo creo que en la obediencia está la bendición para mi vida. Yo lo comprobé, yo lo vi. Nosotros lo vivimos. Por eso sentí de compartirle a la iglesia este mensaje. Porque es un principio muy importante y lamentablemente estamos tan a veces trillados, estamos tan cansados, tenemos tantos años muchos de cristianos y nos olvidamos de esto, de esa frescura que una vez sí lo aprendimos, pero tal vez fuimos tan decepcionados, tan golpeados, lamentablemente. Pero déjenme decirles que el Señor tiene grandes propósitos con cada uno de ustedes. Simplemente pide corazones obedientes. ¿Cuántos quieren ser obedientes al Señor? Al Señor. Al Señor. Mi espíritu y mi alma, dígaselo a Él, se está llenando con el poder de tu espíritu.